estás hablando desde la ignorancia económica. La economía no funciona por decreto, pero yo he estudiado la economía, parece que tú no. Mira. Una pregunta. ¿Por qué tenemos en el Congreso diputados zurdos que no sirven para nada, que no entienden ni una mierda de economía, cuando podríamos tener diputados como Axel Kaiser que entienden de economía y hablan con evidencia técnica? Porque yo soy un defensor firme de la libertad. Creo que eso es algo que a lo mejor compartimos. Que yo creo que es la mejor forma de ejercer en los hechos, en la práctica de verdad, la libertad, que no sea en función del poder económico que la persona... Acaba de empezar con la igualdad sustantiva y todo ese tema. Sobre la base de un piso de igualdad de oportunidades. Pero, ¿por qué lo planteo? Bueno, acá lo primero que vemos es cómo el diputado confunde totalmente lo que es libertad con poder, que es algo que la izquierda siempre usa como sinónimo para justificar esta fantasía de que existe algo llamado derechos sociales. La libertad es el derecho de perseguir tu proyecto de vida sin afectar el proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión. Es la facultad natural que tiene el ser humano de obrar en un sentido o en otro. En cambio, el poder es la capacidad o la facultad para hacer algo. Por ejemplo, tú tienes toda la libertad del mundo para ir y comprarte un Rolex si tú quieres. Y cualquiera en realidad tiene esa libertad. Ahora bien, no cualquiera tiene obviamente el poder para hacerlo, porque la factibilidad de esa acción está marcada inevitablemente por la capacidad económica. Y este principio es obvio que se extiende a todos los ámbitos humanos. Tú puedes decir, por ejemplo, que la educación superior es un derecho, las veces que tú quieras. Pero si tú no tienes los recursos para financiar tamaña afirmación, al final lo que vendes es humo. Imagínate, por ejemplo, si en Haití mañana dijeran que es un derecho a educación superior y que tienen que financiársela a todo el mundo. ¿De dónde van a sacar la plata? Tú acabas de hacer, ¿verdad?, una defensa a la inexistencia del salario mínimo. Estás criticando en el fondo la existencia del salario mínimo. Obvio. Y yo creo muy Porque por el creo en la contrario. prosperidad. Yo creo muy por el contrario. Bueno, Axel enseguida le contesta que porque cree en la prosperidad, porque claramente la existencia de un sueldo mínimo fijado por políticos es contrario a la prosperidad. Que se requiere que los estados regulen las sociedades y los mercados para garantizar ese piso mínimo de igualdad de oportunidades. Y acá el problema es que siempre vemos que la propuesta zurda para generar esa igualdad de oportunidades es sacarle el dinero del bolsillo a la gente. Por supuesto, con eso cortar una cola y después ellos, con su infinita sabiduría, asignar los recursos que nos sacan por la fuerza y en este acto de nobleza ayudarían a generar esta igualdad de oportunidades. Pero entonces, si eso fuera cierto, yo me pregunto, ¿por qué Argentina no es Dinamarca? Si subir los impuestos y que los políticos decidan cómo igualar la cancha funcionara, ¿por qué Venezuela, Cuba no son un paraíso de la riqueza y la igualdad y los derechos sociales? El trabajador no tiene la oportunidad de tener un salario digno y Gabriel asiente porque te siguió un poco... Primero, ¿qué es un salario digno? ¿Cómo se define qué es un salario digno? Digno para uno puede ser una cosa, digno para otro puede ser otra. Y además, ¿así se fijan los precios? ¿Así se fijan los salarios por la dignidad? Es decir, ¿el gerente general de una empresa es más digno que un barrendero? ¿O simplemente es más productivo que un barrendero? Si queremos mejorar los sueldos y las condiciones de vida de las personas, ¿deberíamos fijarnos en la dignidad del dinero que reciben? ¿O deberíamos fijarnos en la productividad de esas personas? ¿Verdad? Se debe garantizar que pueda tener un salario digno. Y si el Estado tiene que hacer un esfuerzo mayor... De nuevo, si los políticos fueran eficientes regulando el mercado, ¿por qué Argentina no es Finlandia? ¿Por qué Chile entonces, por ejemplo, dejó de crecer y de producir oportunidades ni bien los burócratas empezaron a echarle mano al sistema? Metiendo más regulación e impuestos con el discurso de la igualdad de oportunidades y los derechos sociales. No, campeón, la economía no funciona de esa manera. Como se hizo acá, subsidiando a las pymes para que no tengamos un problema de desempleo, bueno, hay que hacerlo, pero no por eso castigar a los trabajadores más precarios, más pobres de nuestro país, porque ellos son, en definitiva, los afectados con una política como la que tú haces o como la que hoy día la derecha está... Pero a ver, ¿de dónde carajo cree este tipo que es diputado que sale la plata? A ver, si el Estado subsidia a las pymes para que les paguen más a los trabajadores utilizando la plata que por la fuerza le quita a los propios trabajadores, entonces, ¿de qué te sirve esto? Esto es fantástico. ¿No sería mejor que ustedes cobren menos o que gasten menos, no sé, en tratamientos hormonales para cambiar a niños de sexo o en festivales de teatro trans y bajar los impuestos? Para que el trabajador entonces se quede con una mayor parte de lo que es capaz de producir y entonces le aumentaría automáticamente el salario.
sacándolos a ustedes del medio. Adelante en el Congreso Nacional, donde se niegan, ¿verdad?, a votar la posibilidad de mejorar las pensiones porque están defendiendo el interés de las AFP y los chilenos y las chilenas siguen muriendo con pensiones de miseria y de hambre. Este es un argumento absolutamente falaz. Primero, lo que se está negando a votar es la opción de la votación en general. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo no ha presentado las indicaciones, que son prerrogativa exclusiva del presidente. Entonces lo que el gobierno quiere es que la oposición le vote así nomás, por la buena, una hoja en blanco. Y la oposición lo que le está diciendo es, espérate, preséntame las indicaciones porque no confío en lo que estás haciendo y entonces vamos a la discusión en particular. Además, en esta reforma no se está planteando subir las pensiones de hambre, porque las pensiones de hambre ya se subieron con la PGU. Hoy en día la gente más pobre tiene una tasa de reemplazo superior al 100%, es decir, estamos por encima del promedio de la OCDE en ese segmento en particular. Esta reforma lo que está intentando atacar es a la clase media. Entonces es falso que las personas se siguen muriendo con pensiones de hambre mientras la derecha no... Todo ese discurso es falso. Pongámonos de acuerdo. Yo entiendo que no comparten algunos de los puntos de la reforma, ¿ya? Pero pongámonos de acuerdo. Negarse a legislar, negarse a avanzar en un tema tan urgente como mejorar las pensiones, me parece absolutamente... Mira, acá hay un tema, yo no dudo de tus buenas intenciones. El problema, te lo digo con cariño, es que estás hablando desde la ignorancia económica. La economía no funciona por decreto. Soy abogado igual que tú. No, sí, pero yo he estudiado la economía, parece que tú no. Mira. Bueno, acá ya es donde me empieza a dar un poco de pena, porque uno ve a una persona como Axel Kaiser, que evidentemente es una persona que se ha preparado y que entiende lo que está diciendo, versus un diputado al cual le pagamos 8 millones de pesos, más 11 millones en asesores, más todas las asignaciones parlamentarias, benzina, sanguchito, cafecito, o sea, no gastan en nada. Y es capaz de dar argumentos tan pobres como este, dando a conocer una ignorancia en la materia que realmente enoja. Porque no puede ser que un tipo que gane 8 millones de pesos más 11 millones en asesores no entienda nada de economía cuando está votando en materias que tienen que ver con cosas económicas. Economista serio, no hay ningún economista serio, incluso de centro izquierda obviamente lo que queráis, que te vaya a decir que el salario mínimo no crea desempleo. Porque mira, si la lógica es bien simple. Si por eso, ¿Por qué crees tú que pasaría? Pero déjame terminar. Exactamente, porque la economía no funciona por decreto. Es el mercado el que mejor asigna los recursos, no los políticos. Y el mercado somos todos nosotros tomando todo el día decisiones libres en intercambio de colaboración. Cuando tú te compras un café, tú estás valorando ese producto que recibes por encima del dinero que estás pagando por él. Y si la cafetería te ofrece un buen producto o servicio de calidad, lo vas a seguir prefiriendo. Y así es como alguien se enriquece dentro de un sistema de libre mercado. El político, en cambio, no tiene nada que hacer entre medio de esa transacción libre. Lo único que intenta hacer es sacar una tajada. Déjame terminar la respuesta. Pero aguántame un poco. Hasta que no se estableciera un déjame terminar el argumento. Para que seamos claros. ¿Qué crees tú que pasa si pongo un salario mínimo de $1 millón de pesos? Obviamente se te dispara el desempleo. A ver, la pregunta es... No. Déjame terminar el... Es que no es un extremo, el argumento es bien simple y es igual si son 500 lucas o 1 millón. Los políticos no tienen el incentivo puesto ni tampoco el conocimiento técnico para fijar un precio como el salario mínimo que sea acorde con la productividad. Su incentivo es siempre fijarlo por encima para ganar votos. Porque ¿qué es más popular? ¿Subir el sueldo mínimo a 400 lucas o subirlo a 500 lucas o a 600? ¿Con qué ganan más votos? Lo aguanto un poquito para que se escuche. Estoy testeando la lógica de tu argumento. Si yo pongo un salario mínimo, escúchame, si yo pongo un salario mínimo de $1 millón de pesos, todos los que ganan, escúchame, pues. Si yo pongo un salario mínimo de $1 millón de pesos, voy a mutearme al diputado, por favor. Si yo pongo un salario mínimo de $1 millón de pesos, para que la gente sepa que no están los de buen corazón y los de mal corazón. Estamos dos con... Exacto. El discurso progre siempre quiere poner a quienes piensan distinto como a los malos de la película y ellos, por supuesto, los buenos porque están del otro lado. Y ellos quieren determinar quién es buena persona y quién no. O quién está con el pueblo y quién no. Cuando la discusión en realidad debería ser netamente técnica, nada más. ¿Esto genera desempleo? Sí, no. Corta. Los dos tenemos las buenas intenciones, lo que pasa es que yo sé cómo funciona en la realidad. Esa es la diferencia. Si tú pones un salario mínimo de $1 millón de pesos, escúchame, por favor. Está muteado, dale. Lo que va a pasar es que todos los que ganan de $1 millón para arriba no van a quedar desempleados. Yo creo que intenta interrumpirlo todo el rato porque sabe
sabe que lo van a dejar como hueón. Entonces intenta interrumpir para que no pueda elaborar el argumento. Empleados, porque su productividad cubre ese millón y más. Si tú pones uno de 500 lucas, pasa exactamente lo mismo. Los que producen de 500 para arriba no quedan desempleados. Si, escúchame. Bueno, entonces, ¿cómo puede estar? Escúchame, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser partidario? Bueno, te lo estoy explicando for dummies, digamos. O sea, sí. For dummies, como explicación para tontos. Porque si fuera tan fácil de entender, diputado, no habría que explicárselo. El ejemplo es así. Tú tienes una cafetería y tienes 2 empleados. La productividad de uno, medida, bueno, en función de la cantidad de mesas que atiende, su capacidad como vendedor, en fin, lo que puede generar dentro de la cafetería es de unas 600 lucas. Y otro trabajador que es más nuevo, que no tiene las mismas habilidades como vendedor, no está tan capacitado como el otro y produce solamente 400 porque vende menos, en fin. Cuando el diputado pone el sueldo mínimo a 500 lucas, tu única opción como dueño de cafetería, como empleador, es despedir al que es menos productivo y buscar a alguien más productivo que al menos pueda cubrir esas 500 lucas de productividad para, bueno, no perder plata. ¿A quién se está perjudicando el diputado subiendo el sueldo mínimo? ¿A los más ricos, que son más productivos y que no tienen ese sueldo? ¿O a los más pobres, que es gente que tiene menos capacitación y por ende es menos productiva? Déjame terminar porque debe ser más argumento. Lo que te estoy tratando de transmitir es que si tú estableces por decreto un ingreso que está desacoplado de la productividad de quien es contratado, esa persona va a quedar desempleada. Entonces yo te digo, resolvamos el problema, el mismo que tú estás planteando. Exacto, porque el problema de los sueldos es un problema de productividad. Se paga en función de la productividad, no de las necesidades de quien es contratado. Imagínate lo siguiente, tienes un camarero, la misma cafetería, que tiene 4 hijos, una madre enferma a la que le tiene que comprar medicamentos, cuidar, etc. y muchas deudas por pagar, ¿ya? Y tienes otro, en cambio, que es soltero, sin hijos y sin deudas. Ambos producen lo mismo. ¿Deberías pagarle al primero 2 palos y al segundo 500 lucas en función de sus necesidades? Obvio que no. Porque la economía no funciona así, no funciona en base a tus deseos, a lo que tú consideras que es más digno y más bonito. Para que no falte ese mínimo que tú dices. ¿Cómo? Suplementemos el ingreso, pero no pongas un salario mínimo, que a los que más va a destruir es a la gente pobre que no tiene la productividad. Te puedo mandar cientos de papers que demuestran esto, eso es lo que cientos. Entonces, bueno, pero está bien, pero no el salario mínimo. ¿Cómo que no? Y aquí lo grave es que el diputado tiene, voy a repetir, además de los 8 palos que le pagamos como sueldo, otros 11 millones más a su disposición para contratar asesores. No tiene absolutamente ninguna excusa para ese nivel de ignorancia. Y no es lo mismo. El subsidio a la pyme deja a la empresa amarrada al Estado. Cuando al Estado se le ocurra dejar de pagar el subsidio, la empresa cagó, va a tener que pagarlo ella. En cambio, si tú das un complemento a gente necesitada, puedes primero establecer requisitos, o sea, que no sea para siempre, que la persona tenga que capacitarse, tú puedes ofrecerle esa capacitación para que la persona pueda aumentar su productividad y no depender después del Estado. Pero además genera que la pyme o la empresa en general no desincentiva la contratación de gente menos capacitada porque, bueno, no está pagando él esa capacitación. Una cosa que es muy interesante es que hay muchos países que no tienen sueldo mínimo y nadie puede decir que son países neoliberales y malvados. Países como Dinamarca, Italia, Austria, Finlandia, Suecia, Islandia, Noruega, Suiza o Chipre. Y la productividad por hora de trabajo en estos países está muy por encima de la chilena. Por ejemplo, en Noruega de $106 la hora. En Dinamarca, $91. Finlandia, 78. Italia, 65. Suecia, 85. Y en Chile, $33 la hora. Y ahí es donde está el problema, tanto de las pensiones, de los sueldos y un montón de problemas que acarrean en nuestro país, que tiene que ver con el mercado laboral. Tú no vas a tener nunca un sistema de pensiones que funcione con un mercado laboral absolutamente deprimido, con empresas que no están ofreciendo trabajo, con un 30% de informalidad y un 10% de desempleo. Entonces me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué tenemos diputados como Raúl Soto en vez de diputados como Axel Kaiser? Más allá de si te gusta o no Axel Kaiser. Pero es evidente que él basa sus argumentos en evidencia técnica. En cambio, Raúl Soto solo tiene sentimentalismo. Que si es digno, que si es más bonito, que si es justo, que si los trabajadores se lo merecen. Acá no tiene que ver el merecimiento. Acá lo que importa es la técnica. Técnicamente sube más los salarios y mejora más la calidad de vida de los trabajadores no tener un sueldo mínimo que tenerlo.
no tener indemnización por años de servicio que tenerlo. En Estados Unidos, donde no hay indemnización por años de servicio, hay full empleo. Y el ingreso per cápita es de $85.000. Es un país donde la gente progresa porque tiene trabajo y se puede mantener y vivir bien. Espero que te haya gustado mucho este video. Te recuerdo que esto se mantiene gracias al esfuerzo de los miembros del canal. Así que a mis capitalistas, a mis libertarians y a mis neoliberales, muchas gracias. No podría hacer esto sin ustedes. Por favor, dejen un comentario, un like y suscribirse al canal.